Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, hoy traemos una invitada de super lujo. Tenemos con nosotros a Evelyn Abreu, quien es la presidente fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. Las siglas ASODOFADE, pero es un poco difícil de pronunciar, así que supongo que popularmente se conoce como la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. No sé, ella nos lo aclarará. Ella ya también está advertida. Aquí todo el que llega se tiene que autopresentar, pero vaya por delante mi agradecimiento por estar presente en este podcast y honrarnos con su presencia. Evelyn, bienvenidísima. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ya puedes presentarte. Le estaba diciendo a la gente que aquí los invitados se autopresentan, así que adelante, el escenario es tuyo. Vale, muchísimas gracias, Laureano, por la invitación y creo que es una excelente oportunidad para seguir visibilizando un tema tan importante en la República Dominicana como son las desapariciones, de mano de una servidora, Evelyn Abreu, presidente y fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, ASODOFADE. Un honor estar aquí. El honor es todo mío y de todos los que se conecten. Y hablando, que después se me olvida el tema de los avisos parroquiales. Bienvenidos todos los que os estáis conectando a través de la plataforma de X, Twitter, YouTube, LinkedIn. Desde ya, deciros que el chat está habilitado para que podáis preguntarle a Evelyn cualquier inquietud que tengáis. Yo creo que el tema se presta para que haya muchas preguntas. El único límite y la única regla es la del elemental respeto a nuestra invitada y a los demás, y a partir de ahí se puede preguntar todo lo que se quiera, que evidentemente nuestra invitada también responderá todo lo que ella estime oportuno. Esto es bidireccional. Dicho esto, vamos a entrar en conversación. Esto, ya saben ustedes, no es tanto una entrevista, sino yo le llamo una conversación con testigos. Aquí hay dos personas hablando, en el chat se suma la gente, interactúan con la invitada, participan de la conversación. O sea, que no esperen, porque además yo no soy ni periodista ni comunicador ni nada que se le parezca. Esto es simplemente un podcast doméstico, así que esto va a ser muy orgánico y muy espontáneo. Los que ya estáis suscritos al canal, pues ya sabéis cómo funciona esto. Evelyn, reiterando mi agradecimiento, vamos a empezar un poco por el principio. Voy a intentar ordenar un poco mis ideas. Número uno, ¿cómo y por qué nace la Asociación de Familiares de Desaparecidos en la República Dominicana? Porque evidentemente yo supongo, infiero, que hay como un motivo personal detrás de todo esto. Así es, lastimosamente hay una tragedia detrás de la fundación de ASODOFADE y es la desaparición de mi madre en el año 2024. Ella desapareció justamente cuando iba a visitar a mi abuelo, o sea, al papá de ella, un 4 de julio. Salió a eso de las 7:32 de la mañana, como era de costumbre, ir a ver a su papá, pasar tiempo con él. Y mi mamá nunca llegó a su destino, ella nunca llegó a la casa de mi abuelo. Y desde ese día que marcó nuestras vidas, se empezaron pues a gestar una serie de situaciones en torno a la desaparición de ella y unos procesos que me llevaron a mí en lo personal a tomar la decisión de crear esta asociación y ayudar a otras personas que están viviendo lo mismo que yo, pero que han encontrado un lugar donde pueden ser escuchados, donde ellos tienen también la oportunidad de que sus casos no queden en el olvido, porque a veces cuando ya tienes esta situación, el dolor más grande es que tu ser querido sea condenado al olvido y no debe ser así. O sea, merecen ser recordados, merecen ser honrados, merecen sobre todo ser buscados. Y ahí es que nace esta asociación en el 2024.
con este caso. Acabas de poner, y agradezco que cuentes algo tan íntimo y tan delicado como esto, pero acabas de poner sobre la mesa algo que quizá mucha gente no haya pensado. Y es que ese proceso de duelo es radicalmente diferente al de un fallecimiento. No es lo mismo, aunque a veces se utiliza el eufemismo para referirse a los fallecidos como desaparecidos, Claro. y son cosas radicalmente diferentes. Eh, primero, desde tu experiencia personal y después, obviamente, porque entiendo que también se ha producido un aprendizaje construyendo la asociación. A la ciudadanía en general, ¿qué le podrías decir como primera píldora de conocimiento de, bueno, qué es un desaparecido y en qué afecta eso al círculo más íntimo, a los familiares de primer grado, a los que conviven? ¿Cuál es el primer impacto y la gran diferencia entre un fallecido y un desaparecido? Realmente a mí todavía me duele como si fuera el primer día tener que hablar esto, porque 7 meses antes de ella desaparecer, yo perdí a mi abuela, que también fue una madre para mí. Entonces, sé lo que es tener ahí la diferencia latente entre un ser querido fallecido y un ser querido desaparecido. Son dos pérdidas. Lo que pasa es que hay una que no tiene cierre. La desaparición te duele todos los días de tu vida, te afecta tu estado de ánimo, tus relaciones sociales con los demás, cómo tú respondes al estrés, temas de insomnio, de salud, pero también económicos. Yo perdí, bueno, no perdí porque no fue una pérdida, yo gasté todos mis ahorros se me fueron en un mes, señores. ¿Por qué? Porque yo salía en la mañanita tempranito a buscarla y yo me pasaba todo el día en la calle. Llegué a visitar lugares, por ejemplo, la zona colonial, para ser específica, 3 veces en un día, porque me decían, la vimos por allí. Ella estaba aquí en la mañana, sí, esa señora, imprimiendo afiches, buscándola, pagando transporte. Llegué a desplazarme 3 veces el mismo día a un mismo lugar. Con eso quiero decir que para que tengan una idea de cómo uno, o sea, vive una tragedia así. Y lo peor es que no tienes un cierre. Ella tiene 1 año y 10 meses de desaparecida y el dolor está como que fue hoy que ocurrió, como que fue hoy que yo recibí esa llamada. Entonces tú vives un duelo ambiguo, un duelo que no tiene cierre. Y en República Dominicana el tema de la salud mental hay que trabajarlo mucho, pero aún más con los familiares de personas desaparecidas, porque ese duelo no cierra, es un duelo ambiguo y ahí hay un tema que quiero traer, o sea, a la mesa y que la gente sepa a modo de conocimiento el apoyo que necesita una persona que está pasando por ese proceso, de que a veces tú no te sientes en condición ni siquiera de quizás ir a un compartir familiar, por ejemplo, tú no tienes el ánimo, tú no tienes el deseo de compartir, ya no es lo mismo. Entonces a veces la gente irrespeta con comentarios, juzgando, atacando, y lo que hacen es que le echan más leña al fuego, le entierran un cuchillo más hondo, más profundo a la herida que ya tú tienes ahí. Eh, Entiendo, pues, en tu caso particular, por lo que estás explicando, que tú no tuviste la oportunidad de asistir a una asociación, sino que tú has creado una asociación, que son dos cosas muy diferentes. Y a partir de ahí, me gustaría como reenfocar ahora hacia ese lado. ¿En qué momento tú decides, voy a formar una asociación? Entiendo que a lo mejor te diste cuenta que no tenías recursos. Cuando digo recursos no me refiero solo a dinero, sino recursos tipo una red social, una red de apoyo, el Estado, recursos profesionales accesibles, etcétera, ¿no? Una asesoría jurídica que también entra en el Claro. paquete. Entonces, cuéntanos un poco ese momento en que haces clic y dices, voy a formar una asociación. Pues claro, una asociación es más de una persona. ¿Con quién contabas en ese momento como para empezar ese primer núcleo? Bueno, yo tuve un encuentro con Dios en ese proceso, en uno de esos días que llegué derrotada. Fueron de los días en que mi autoestima, mi moral y todo cayó al piso, porque yo decía, yo tengo un mes buscando a mi mamá y yo lo que o sea, lo que veo es que no, perdí las fuerzas y las esperanzas. Yo toqué fondo esa noche
Y Dios me habló y me dijo, el propósito con esto es que tienes que crear una asociación. Así mismo, ni siquiera fundación, que mucha gente le llama fundación a este proyecto. Y esto es una asociación, quiero aclarar. Y Dios en una voz audible me lo dijo. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y con qué fuerza? ¿De dónde? Si yo me estoy cayendo muerta, literal, así respondí. Y fue un mensaje que se fue confirmando en el camino. Me surgió el nombre, asimismo, Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, luego vinieron las siglas, ASODOFADE. En el camino se acercó una persona, un abogado, que la registró en ONAPI y me dijo, mira, págame nada más el impuesto que yo voy a pagar en ONAPI, el transporte y los honorarios nada que ver, que esto es para Dios, dijo él. Y yo fui confirmando de que sí, de que Dios quería que eso ocurriera así. Ahora, ¿cómo empieza la asociación a crearse? Porque no es Evelyn, la asociación somos todos los familiares de personas desaparecidas. Yo tuve la idea de hacer una marcha, una manifestación pacífica y dije, voy a investigar qué personas tienen familiares desaparecidos en la actualidad y con esa gente que tienen esa desaparición fresca, latente, yo voy a comenzar a llamarlos uno por uno y a explicarle el proyecto y a invitarlos a la actividad para que vean que es algo serio, que no es que vamos a hacer una asociación, no es que se creó ya esto tiene registro de nombre y todo, y con algo en la mano, no que te estoy llamando para darte apoyo así de boca, sino vamos a una marcha tal día, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pedir un permiso a Interior y Policía porque hay que hacer las cosas bien hechas. Y desde esa primera actividad, en ese primer encuentro, nos vimos la cara, pero ya yo tenía un listado de personas que yo había invitado y que yo le había explicado la intención detrás del proyecto. Esas personas hasta el sol de hoy siguen en Asodofade, participan en las actividades y ahí es que realmente se concretizan todas las líneas de acción que empezamos a tomar y así fue que se formó el grupo de personas que hoy componen la asociación. Y más o menos, a fecha de hoy, ¿qué cantidad de, yo no sé si la palabra correcta es miembros o asociados tiene la asociación? Asociados tiene 112 personas, pero sin contar un grupo de personas que tenemos en Higüey, que manejamos en otro grupo, porque son personas que se fueron de manera ilegal, irregular, salieron del país y se consideran desaparecidos también. Lo que pasa es que no están ahí dentro del grupo que compone como tal la asociación, pero sí estamos trabajando con personas incluso de manera directa que no están en el grupo porque algunos ni siquiera manejan un WhatsApp, no manejan ni siquiera esa herramienta tan importante hoy en día. Con fines de que esto sirva de orientación y que tenga un carácter lo más didáctico posible, eh, ¿cuál es el primer consejo que le darías a una persona que a lo mejor ahora está viendo esto o más tarde ve la grabación y piensa, caramba, yo tengo un ser querido desaparecido y es que no sé ni por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer esa persona? Lo primero que tiene que hacer y que siempre les recomiendo es que pongan la denuncia. ¿Por qué poner la denuncia? Porque eso hace que inmediatamente entren a la base de datos de las estadísticas oficiales y les da el aval para poder exigir la búsqueda, el mapeo de las cámaras, el proceso de reporte de llamadas que tienen que solicitarse. Vámonos, o sea, a cubrirnos legalmente siempre. Sé que el momento en el que ocurre la desaparición, la gente no piensa en esos detalles, obvia esas cosas, pero es importante que ustedes se cubran con una acta de denuncia, que regularmente la pueden solicitar en el Departamento de Desaparecidos. Entonces, por eso es que siempre Asodofade trata de informar, de educar a la gente. Y siempre recomiendo que se dividan en grupos. Siempre cuando ocurren las desapariciones, las familias a veces se quieren unir e ir a buscar. Lo ideal aquí es que se dispersen para que uno vaya a un hospital, otro vaya a otro sitio, a un parque, hayan más diversificación en la búsqueda y no que se concentren 5, 6 o 7 personas en un solo lugar. Porque uno como pariente tiene que buscar también, aunque usted ponga su denuncia, los procesos son más burocráticos, lamentablemente a los 3 días que antes cuando se fundó Asodofade era que se podía poner incluso una denuncia, nos hacían esperar 72 horas. Ha sido un logro de esta asociación a través de las exigencias y demandas, lograr que ya este protocolo absurdo
ya no exista, de que usted a las 24 horas tenga el derecho de poner la denuncia. Y eso es algo que también nosotros le aconsejamos y le exhortamos a los familiares, no esperen más de 24 horas, sobre todo cuando son personas vulnerables, por ejemplo, adultos mayores con Alzheimer, niños menores de 5 años, de 10 años, personas que no tienen un perfil de que se desaparecieron de manera voluntaria, porque también hay que tipificar las desapariciones. Uno sabe cuando tu pariente no acostumbra a estar incomunicado, cuando es una persona que siempre se comunica regularmente y tú ves que tiene ya varias horas, como en el caso de mi madre, que nosotros nos prendieron las alertas cuando vimos que mi mamá no llegó a donde mi abuelo, pero ya nosotros tenemos una comunicación con mi abuelo. Él llamó, mira, Iri no ha llegado aquí a la casa, ¿qué pasó? Ella venía para acá. Entonces es muy importante eso, tener todos esos detalles pendientes cuando ocurre la desaparición. Eh, Entiendo que eso no impide, me refiero al límite de las 24 horas, eso no impide que antes de que se cumpla el límite de las 24 horas, la familia inicie la búsqueda por su cuenta. Claro, nosotros lo hicimos así, o sea, porque en el caso nuestro, por experiencia propia, nos obligaron a esperar 72 horas. Para mí eso fue una locura, fue algo injusto y es un protocolo que legalmente no está amparado en ninguna legislación y nosotros empezamos la búsqueda por nuestra cuenta en lo que transcurrían las 72 horas. Pero al momento ya de haber pasado los 3 días, sí fuimos a poner una denuncia. Algo que quiero también enfatizar aquí es que en ese momento no, nadie sabía dónde se ponía la denuncia de un desaparecido, esa es otra. Cuando vas a un destacamento, que es el que te queda más cercano, en la zona donde desaparece tu ser querido o donde se entiende que desaparece, te dicen que no, que tienes que ir a ponerla a tal sitio, que es al Palacio de la Policía. Cuando vas al Palacio, no, eso no es aquí, eso es en tal sitio. Como 3 o 4 lugares para que alguien se digne de informarte, no, es que existe un departamento para eso que queda en la avenida San Martín, que se llama, le dicen antipandillas, y ahí adentro hay una oficina de desaparecidos. Esa información no todo el mundo la sabe y da vergüenza Entonces, y Evelyn, pena. para darle énfasis a eso que estás explicando, o sea, si alguien cree que en cualquier destacamento están disponibles todos los servicios, eso no es verdad. Algunos servicios, vamos a decir, son especializados y hay que ir a destacamentos específicos, ¿es correcto? En el momento que nosotros fuimos a ponerla y durante un año siguió sucediendo con los demás familiares que nosotros acogemos. Ahora en la actualidad ellos están trabajando para poder por lo menos tomar la denuncia, pero quiero sacar aquí a colación un caso que fue muy mediático, el de la turista Sudishka Konanki, que desapareció en Punta Cana. Y los familiares, yo no sé si ustedes vieron que el flyer, el afiche donde salía la joven, estaba incluso en inglés, a pesar de que ella desaparece en República Dominicana. Yo le pregunto al papá porque tuve comunicación con ellos acudieron a nosotros incluso primero que a la policía, y nosotros fue que le orientamos para que ellos pongan la denuncia. El padre me dice, Rayudú, es que fuimos nosotros que tuvimos que hacer ese afiche porque donde pusimos la denuncia que usted nos mandó, ellos no tienen ahí un departamento de desaparecidos. Y o sea, la vergüenza como dominicana, de verdad, o sea, como decimos nosotros, vergüenza ajena, me dio muy duro, de verdad. Que la misma familia fue la que o sea, tuvo que hacer eso en ese momento y ¿cuánta gente quizás pudieron haber visto este flyer en inglés que quizás no manejan el idioma? O sea, son detalles que en lo que uno se fija y que son importantes también. Entonces, eso demuestra de que realmente no existen departamentos de desaparecidos y en zonas tan importantes y turísticas como Punta Cana. Muy importante. Eh, Centrándonos de nuevo en... Va a ser difícil mantenernos en un solo carril porque lo que tú explicas es tan interesante y tan importante que... Pero en fin, vamos a hacer el esfuerzo. Eh, Nace la asociación con un pequeño núcleo de personas que entiendo que estaban muy relacionadas contigo y que, qué sé yo, por empatía, por conocimiento y por amistad deciden meterse en la asociación. Vamos a decir que esta es como una primera oleada de miembros y posteriormente después llega como una segunda oleada o llegan por goteo, no sé, llega como una segunda generación de miembros de la asociación para llegar a la cantidad actual que me has dicho que son más de 100. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros de la asociación? Lo primero es tener
un familiar desaparecido, porque como nosotros realizamos muchas actividades, siempre en mi experiencia, o sea, la gente se compromete más cuando es un doliente directo y aporta más a la causa cuando tiene el pariente desaparecido. Eso es lo importante aquí. Y algo que nosotros hacemos también hincapié es que tengan una denuncia. Si no la tiene, nosotros, ese es el primer paso, como para tú formalmente tú ser un miembro, porque no podemos tener una asociación dominicana de desaparecidos y que no haya una denuncia, porque cómo nosotros justificamos y cómo nosotros transparentamos a nivel institucional de que si es un desaparecido y no es que la familia lo está tapando y apoyando y que fue que se fue por ahí de manera, o sea, nosotros nos cubrimos con eso, esos serían los requisitos principales. Obviamente depuramos los casos cuando se acercan, a veces en conversaciones con las personas y filtrando los casos, nosotros nos damos cuenta de que no es una desaparición, o sea, de que no es una desaparición involuntaria, sino una desaparición voluntaria. Entonces, siempre que esas personas vienen a nosotros, deben estar dispuestos a tener como una pequeña entrevista del caso para nosotros conocer detalles y saber cómo podemos ayudarlos, porque no siempre en una desaparición va a convenir que yo visibilice mucho en las redes cuando hay un sospechoso. Puedo poner en peligro la vida de la persona y la vida de sus familiares directos, como me pasó con un caso de una joven que estaba haciendo, ella fue secuestrada. Gracias a Dios, ella logró escapar. Pero la familia en ese momento y yo estuvimos en conversación y les decíamos es que aquí hay una línea que si uno la cruza, ella está siendo amenazada y si el caso se va muy viral en las redes, esa persona que la tiene a ella bajo secuestro, no sabemos lo que vaya a hacer. Entonces, hasta en eso, uno como asociación tiene que cuidarse y filtrar. Entonces, los requisitos son eso, que las personas que vienen estén dispuestas a tener esa entrevista y esa conversación con Asodofade. Entiendo por lo que estás explicando, y si estoy equivocado, con toda confianza me lo dices. Entiendo que dentro de Sodofade hay como un equipo técnico profesional que, que precisamente es el que se encarga de depurar estos casos, porque no por el hecho de formar parte de la asociación uno va a ser experto en desapariciones, ni todos los que están dentro son psicólogos, ni todos los que están dentro son abogados, ni todos los que están dentro son X perfil profesional, ni trabajadores sociales, me voy a poner yo a brillar también. Entonces, hasta donde se pueda, porque entiendo que hay una parte que tiene que ser confidencial. Eh, ¿Cómo funciona, a grosso modo, ese protocolo de depuración de los casos? En el caso, por ejemplo, de Asodofade, yo que soy periodista, tengo los conocimientos y la experiencia para poder entrevistar personas y también pues hasta determinar si están diciendo la verdad. Entonces, esa parte la asumo yo con toda la responsabilidad y con todo el criterio que tiene este tipo de trabajo, también cuidando y respetando la confidencialidad de lo que ahí en esas conversaciones yo voy descubriendo. Tenemos también asesoría legal, pero a modo de voluntariado, o sea, personas que manejan estos temas y que son voluntarios de la asociación. Pero un equipo así como tal, no. De hecho, siempre hacemos ese llamado de pedirle a profesionales, por ejemplo, de la salud mental, que se sumen, por ejemplo, forenses también son bienvenidos a trabajar aquí en Asodofade de manera voluntaria, psicólogos, hasta psiquiatras, porque tenemos casos muy severos ya a ese nivel. Y siempre hacemos este llamado de que se unan a la causa, de que Asodofade necesita de ustedes. Aprovechando que ahora estamos hablando de eso, si alguien ahora está viendo esta emisión y se le enciende el bombillito o tiene una epifanía, dice, "Buah, me gustaría ser voluntario en Asodofade", ¿puede utilizar ese WhatsApp que está apareciendo en el cintillo o ese WhatsApp es para otra cosa? Sí, puede utilizar ese WhatsApp directamente y las redes sociales, asimismo a Sodofade, que por ahí es un canal donde recibimos muchísima comunicación, muchísimas personas que se acercan pidiéndonos que por favor les ayudemos con sus casos. O sea, esos canales están habilitados para hacer cualquier acercamiento. Sí, es válido para denuncias y es válido para ofrecerse como voluntario. Correcto, correcto. Fantástico.
Y ya que estamos hablando de eso, si una persona empatiza mucho con el trabajo de la asociación, pero no tiene ningún familiar desaparecido, ¿de qué manera puede vincularse con la asociación? Aparte de ser voluntario específico en algún perfil como el que estás mencionando. Eh, ¿Hay algún tipo de membresía externa? ¿Se puede colaborar con algún aporte económico? No sé, ¿qué modos de colaborar hay? Aparte de ser voluntario específico, siendo abogado, siendo médico, siendo psiquiatra, siendo psicólogo, etcétera. Hay diferentes vías para colaborar. Por ejemplo, si las personas quieren apoyar nuestras actividades, nosotros siempre realizamos jornadas de pegas de afiche y necesitamos siempre aportes solidarios para imprimir esos afiches, porque eso tiene un costo. También, por ejemplo, cuando salimos a las calles bajo el sol a pegar los afiches, comprar botellitas de agua. O sea, estoy hablando ya de cosas puntuales en las que nosotros requerimos esos aportes. Transporte. Tenemos muchísimas personas que no viven en Santo Domingo y que para poder ir a una actividad tienen que desplazarse de las matas de Farfán, de Higüey, de La Romana, de Santiago, y a veces no tienen el pasaje, y si encuentran el pasaje no tienen la comida, porque ya les toma todo el día prácticamente entre la actividad, el transportarse a la ciudad. O sea que estas serían como líneas en las que nosotros siempre estamos exhortándole a la gente que si quiere apoyar, incluso soy una persona que me gusta ser muy transparente y honesta, y al momento nosotros no recibimos fondos ni recibimos ayuda de nadie, pero siempre digo, si ustedes quieren apoyar, impriman afiches. Nosotros incluso le podemos mandar las informaciones ya diseñadas, los afiches, para que ustedes nos entreguen, por ejemplo, 500 afiches, que lo impriman ustedes. Y es una forma de ustedes sentirse conformes, porque sé que también hay personas que a veces dudan de proyectos sociales y nobles como esto, y es válido, eso está, o sea, correcto, es válido, yo lo entiendo, pero si usted de verdad siente, de verdad que esta causa a usted lo toca y tiene duda, imprímase 500 afiches y tráigalo a la actividad, venga a la actividad, tráigase 100 botellas de agua. Es una forma de hacerlo. Hay muchísimas maneras de apoyar este proyecto. Entonces, para aclararlo más, la asociación tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo, aunque jurídicamente abarca toda la República Dominicana, para Correcto. entendernos. Sí. Eh, yo no sé cómo llamarle, hay sucursales, hay otros centros en algunas otras localidades de la República Dominicana, o eso forma parte de un futuro plan de expansión. No, ilumínanos un poco en esa parte. Forma parte de un futuro plan de expansión porque es necesario por la cantidad de casos que hay fuera de Santo Domingo. Pero nosotros, como no tenemos fondos, no tenemos ayuda económica, hemos aprendido en el camino a que tenemos que ser prudentes hasta en las metas que nosotros nos ponemos para que sean factibles y viables y cumplibles en el plazo del tiempo que nosotros entendemos. Entonces, estamos todavía teniendo muchos desafíos en Santo Domingo, y creo que no es prudente concentrarnos ahora en tener una expansión, o sea, ya de inmediato, pero sí está en nuestros planes a futuro, claro que sí, para poder ayudar, porque en las zonas, por ejemplo, rurales, ocurren tantas desapariciones que quedan en silencio, porque las personas a veces no tienen los recursos, pero tampoco tienen los conocimientos, y o sea, si Alsodofá lograra tener ahí en esos lugares una oficina, la historia sería otra para esas personas que no tienen voz y que no tienen quien hable por ellos. Eh, Ahora ya estoy pensando en voz alta. Eh, ¿A la asociación se le ha ocurrido en algún momento tener algún tipo de alianza con otras organizaciones sociales que a lo mejor se dedican a otra cosa, pero cuya infraestructura o logística pudieras hacer una alianza interesante con Asodofade? O, por ejemplo, con alguna institución pública. A mí se me ocurre, por ejemplo, que sería muy bueno tener una alianza con la policía y qué sé yo, tener como un punto de información en cada destacamento policial. Cuando digo punto de información me refiero Claro. una montañita de afiches en la recepción del destacamento policial, que si hay un videito corto que se pueda proyectar en ese destacamento donde aparezca el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales, etcétera. Porque el que llega a un destacamento policial, yo me imagino que llega con tal nivel de estrés y tal pérdida mental
que hasta eso puede resultar como una ayuda impresionante. Claro que sí. Nosotros estamos en contacto con la Policía Nacional porque tenemos que trabajar de la mano. Al principio, cuando se creó Asodofade, que no era un nombre conocido, ni siquiera pensarlo. Pero ahora la historia es otra porque el trabajo ha sido constante. Asodofade no ha parado de trabajar y ya eso ha sido reconocido. Y de hecho hemos tenido ya reuniones con personas de la Policía Nacional para nosotros poder trabajar líneas de acción en conjunto. Lo que pasa es que en este momento la policía está en una reestructuración que no me corresponde a mí porque tengo que ser prudente y ser confidencial, ventilar. No puedo dar más información de lo que se viene, pero sí Asodofade ya está en la mira de ellos. Hemos tenido reuniones, acercamientos y propuestas para trabajar en conjunto porque es lo ideal. Las desapariciones no van a detenerse, desgraciadamente. Ojalá que sí. Lo que hay que es trabajar líneas de acción para poder prevenirlas y que una vez que ocurren poder activar protocolos protocolos inmediatos, alertas tempranas también, monitorear zonas de riesgo. Entonces, todo eso que Asodofade trae a la mesa es un aporte para la Policía Nacional que no necesariamente es un actor clave en el tema de las desapariciones, como lo son los activistas sociales, como lo son los periodistas que están trabajando ya estos temas y personas que sí están viviendo la tragedia en carne propia y que han vivido ya un cúmulo de experiencias y que pueden aportar. Entonces sí hemos generado ya estas conversaciones en pro de generar alianzas. También hemos tenido o ya generamos alianzas con Grupo de Duelo Mixto, que está bajo la sombrilla de la asociación, de la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Ya nosotros incluso realizamos un encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que nosotros nos propusimos poner en la agenda pública el tema de la salud mental de los familiares de desaparecidos. Es algo que logramos hacer justamente el mes pasado. Estamos también generando ya, lo puedo decir públicamente, una alianza con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos y Desaparecidos. Esto para nosotros es un tremendo logro que FEDEFAN nos acoja como, no solamente como aliados, sino como instituciones hermanas que están trabajando en Latinoamérica para hacerle frente a este flagelo que son las desapariciones. Entonces, tenemos otras alianzas en carpeta que tenemos que manejar de manera confidencial todavía porque estamos dando algunos detalles, unos últimos detalles y estructurando cómo la vamos a hacer. Pero sí estamos trabajando, ¿no? O sea, no paramos de trabajar. No, no, yo me imagino que trabajo hay más que capacidad de atender todo el trabajo que se genera, lamentablemente. Ojalá la situación fuese otra, evidentemente. Y eso me lleva, ahora el trabajador social que soy sale muy a flote. Vamos a decirlo así, en el mapa de asociaciones y ONGs de la República Dominicana, hay sectores que están muy bien representados. Me explico. Por ejemplo, hay muchas asociaciones y ONGs del sector salud que incluso ofrecen servicio en determinadas ramas de la medicina y de la salud a diferentes pacientes. Hay muchas. Eso no quiere decir que sobren, simplemente quiero decir que hay muchas. Tengo la impresión que con la problemática de los desaparecidos hay una sola, que es la de ustedes. Correcto. Corrígeme. Es correcto. Es correcto, perfecto. Yo creo que eso pone a la asociación en una situación, entre comillas, ventajosa de cara a sentarse frente al Estado como un todo para decirles, bueno, por fin tenemos una asociación que trata este problema porque no había ninguna. Vamos a hacer una macro alianza. Ahora estoy subiendo de nivel. Vamos a dejar de lado el tema de la policía, que me parece muy interesante y creo que es una alianza que va a dar mucho fruto. Pero, por ejemplo, el poder acceder a una subvención potente y estable de parte del Estado dominicano, a mí me parece que es urgente y necesario, no solamente para la asociación, sino para la sociedad dominicana. Correcto. Sí. Es así, realmente. Lo que pasa es que no mucha gente sabe lo que hay detrás de constituir legalmente
una ONG en República Dominicana. Son una serie de procesos de esfuerzo, de sudor, de llanto, que la gente no se imagina. Porque aunque uno haga las cosas correctamente, hay un proceso a veces de burocracia o a veces quien tiene los documentos, la documentación, el personal legal para eso, ve quizás con otros ojos a la asociación y uno tiene que cuidarse de trabajar con personas que sean íntegros y correctos. Y Asodofade ha pasado por estos procesos y ahora está en el proceso, valga la redundancia, de constituirse legalmente. Ya Asodofade está en la Procuraduría General de la República y cuando Asodofade tenga la certificación como una ONG, está legítimamente aprobada para poder someter eso al Congreso Nacional y solicitarle al Estado apoyo. Lo que pasa es que las cosas se tienen que hacer en orden y se tienen que hacer de manera transparente y legítima, porque es lo que, como surge esta causa, es lo que profesa y es lo que tiene que honrar al final. No es hacer una asociación famosa de nombre, viral, casos virales como el de Sudishka Konanki que nos puso, o sea, a sonar en el mundo entero. No es eso lo que busca Asodofade, es solucionar un problema que hay en la República Dominicana y que nadie había pensado en eso. Y es muy necesaria tener esta institución. Entonces, por ese proceso que está ahora mismo cumpliendo, tenemos que esperar para poder llevarla al Congreso Nacional y que el Estado no tenga otra excusa que decir sí, esto es necesario y esto hay que apoyarlo. O sea, que tenemos motivos para ser optimistas. Correcto, correcto. Porque esa es la idea, que nos vayamos de este episodio con buen sabor de boca, no que Así salgamos de es, aquí, no que salgamos de aquí llorando. así es. Fantástico. Eh, para dejarlo más claro todavía, como ustedes saben, yo, por ejemplo, vivo en Santiago de los Caballeros, pero Evelyn está en la ciudad de Santo Domingo, así que la pregunta que voy a hacer tiene sentido por esa circunstancia que estoy diciendo ahora. ¿Qué le recomiendas que haga una persona que no resida en Santo Domingo y se encuentre con un caso de un desaparecido y quiera contactar con Asodofade? ¿Qué le recomiendas hacer? Contactar inmediatamente por este número de teléfono 809-439-0510 o redes sociales que todo el mundo tiene, aunque sea un Facebook. Un mensaje directo a la asociación y en última instancia pues un correo electrónico también porque continuando con lo que dije anteriormente, Asodofade no tiene todavía un local presencial, mayormente estamos dando asistencia vía virtual por el tema de los fondos, volvemos a caer ahí, y del apoyo. Pues ya saben, si usted reside en cualquier sitio que no sea Santo Domingo, cópiense ese número de teléfono que va asociado a un WhatsApp Claro. y responden rápido, doy testimonio de ello. Pero además, en las redes sociales, y cuando digo redes sociales, si no me equivoco, estamos hablando de Instagram, Facebook y no sé si X. Ahora Sí, estoy medio perdido. TikTok, todas las redes sociales Ah, en prácticamente, todas. todas, para darle a la gente la oportunidad de que pueda comunicarse con lo que tenga. Si usted lo que tiene es un TikTok, usted puede mandar un mensaje a Asodofade. Si tiene una cuenta de X, usted puede mandarla por aquí, por Facebook, por Instagram. Fantástico. Así que la tecnología en este caso pues nos permite ser accesibles y llegar a una persona que a lo mejor está a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, a 500 kilómetros, pero que le va a responder rápido como si estuviera al lado de su casa. Sí, Así que eso me parece muy importante. eso sucedió con el caso de Sudishka, con Anki, que nos llegó el mensaje porque nos buscaron en Google y respondimos inmediatamente para dar asistencia a esa familia que estaba viviendo una tragedia prácticamente con su hija. Fantástico. No quisiera tocar esto, pero yo creo que también es necesario. Hablamos mucho, porque eso es lo que le da valor, de casos de resolución exitosa, vamos a decirlo así. Que cuando digo resolución exitosa, no me estoy refiriendo necesariamente a encontrar una persona desaparecida, sino a que se pueda dar un cierre, que a veces los cierres no son de la manera que uno desea, sino tener un cierre. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con esos casos? Vamos a llamarle, ahora no se me ocurre un nombre mejor, pero esos casos como de desaparición indefinida, no me atrevo a llamarle definitiva, sino de desaparición indefinida,
¿Qué tipo de apoyo puede dar la asociación precisamente a esos familiares? Por ejemplo, se refiere a casos que siguen vigentes, todavía activos. Sí, Nosotros siempre tratamos de darle apoyo psicosocial a las familias. Cuando la familia está en disposición, porque tenemos casos de personas que no quieren apoyo psicológico, que no les funciona eso, pero a personas que sí lo necesitan y que sí lo han solicitado, de hecho, nosotros buscamos los medios, buscamos las estrategias, las formas de que esas familias reciban ese tipo de apoyo, porque precisamente están viviendo una desaparición que no está, o sea, es un caso activo, así es que lo denominamos. Es un caso que no se ha resuelto, no ha aparecido la persona, entonces tratamos de esa gente no soltarla, no soltarla, no soltarla, hacer la parte siempre también de todas las actividades como la que realizamos de duelo mixto, que fue prácticamente eso fue una terapia grupal que se hizo con el doctor Montoya Carrasquilla, un colombiano excelente que tiene muchísima experiencia en manejo de duelo y siempre fomentamos estos espacios para enfocarnos en esas personas que tienen casos activos, que no tienen cierre. También asesoría legal, porque un caso que ya tiene 7 años y que la fiscal te dice a ti que, por ejemplo, venga tal día y te mantiene ahí, tú tienes que solicitar un cambio de fiscal, pero ¿cómo se hace eso? Nosotros te hacemos una carta para que tú vayas amparado por la asociación, porque ese fiscal obviamente no te está resolviendo el caso, te está entreteniendo y el tiempo va pasando y lo que va pasando es que el caso se va quedando archivado, porque si ningún pariente va a investigar un estatus, eso les conviene a ellos, menos trabajo, aunque se escuche crudo, pero es la realidad. Entonces, nosotros tratamos de esa persona no soltarla de manera psicosocial, apoyo y de manera también legal. y una cuestión que tampoco es agradable, pero vamos a seguir hablando de lo jurídico. Una persona, vamos a tomar ese rango de tiempo que tú has dado porque creo que sirve para ejemplo. Una persona, un familiar que dice, mira, yo tengo un familiar que ya lleva 8 años desaparecido y yo quiero dar el paso legal de declararla fallecida porque también hay un tema patrimonial, hay un tema de herencias paralizado, en fin. Sí. Y queremos hacer un cierre, lo cual me parece justo, legítimo y hasta deseable desde el punto de vista emocional, económico y jurídico. Eh, ¿Puedes dar alguna orientación de qué se puede hacer o a partir de qué punto tú puedes dar el paso de declarar de desaparecido a fallecido? Legalmente después de los 5 años se puede hacer, pero tiene que hacerlo un juez. Se tiene que hacer a Pe- través de un juez. Pero, Y la pero familia se le solicita o es automático. no, es que se empieza un proceso con la fiscalía donde está registrado el caso, que mucha gente no lo sabe. Lo primordial es tú tener el expediente del caso, saber qué fiscal lo lleva y solicitar ya que tú quieres que se declare fallecido la persona. Eso mayormente ocurre cuando hay quizás una herencia de por medio. Nosotros en Asodofade una sola vez tuvimos un caso así, pero fue un caso muy atípico porque la persona no desapareció en República Dominicana, desapareció en Ecuador. Al él no ser declarado desaparecido en República Dominicana, el caso o sea, ha sido bastante difícil poderlo declarar fallecido, porque ni siquiera los documentos la familia los tiene. Yo le solicité que me entregaran un acta de nacimiento, que es lo que pide la persona que nos está dando el acompañamiento y la asesoría legal para poder ver si se puede hacer, pero es importante que la gente sepa que el principal paso es a través de la fiscalía donde el caso se registró, se declaró, porque son dos denuncias que se ponen, debo decir esto. Se pone una denuncia en el Departamento de Desaparecidos y se pone una denuncia por el Ministerio Público en la fiscalía más cercana donde desaparece la persona, que es a donde a usted le corresponde o donde vivía o vive la persona. Entonces usted con esos documentos es que usted tiene que empezar el proceso. Pues mira, yo creo que esa información es más que necesaria porque lo mismo hay gente imaginándose que es desaparecido para toda la vida o Correcto. eternamente. Y no, hay una fecha que puede servir de corte para cambiar el Sí, estatus de esa persona. Entiendo que a voluntad de sus familiares más cercanos. es un proceso muy íntimo, muy personal y que no he visto en Asodofade, muy raro. Solo ese caso que acabo de mencionar de esa persona que desapareció en Ecuador. Yo creo que también hay un tema de que la familia tiende a quedarse colgada de ese pariente que desapareció y siente que si tú solicitas un acta de defunción que lo declaren fallecido, tú estás dando un cierre tú. O sea, tú estás poniéndole como un fin y yo no he visto eso, en las familias no quieren desprenderse. De hecho, yo tengo muchos familiares que me llaman mucho la atención, tienen todavía la habitación igual, que como el último día
que esa persona estuvo. Por ejemplo, caso de 8 años. Ya han transcurrido 8 años. Tengo un caso en San Juan de la Maguana de un señor que tiene ese tiempo esperando que su hijo llegue y la habitación está intacta. La habitación está como que ese muchacho se fue ayer o desapareció ayer. Entonces esa persona difícilmente va, o sea, y pone y pide que lo declaren fallecido. O sea, hay que entender a la gente también que son procesos. Me viene a la cabeza algo que me decías fuera de aire, y a lo mejor es un buen momento para que hables de ese problema, y es del autosabotaje de los familiares. Es decir, un Sí, familiar que a lo mejor puede recibir la ayuda, que está cerca de la asociación, que puede tener un equipo de profesionales que le asistan, y justamente es el familiar el que no quiere y se va autosaboteando. ¿Qué se puede hacer con eso? hay que respetar, porque eso es una forma que hemos entendido de ellos vivir su duelo también. Ahora, en que yo no estoy tan de acuerdo, pero igual lo respeto, en que a veces ellos quieren exigir justicia, quieren que sus casos se visibilicen, que no queden archivados, pero a la hora de hacer una actividad no son las personas con las que tú te vas a encontrar en esos eventos. Entonces, hay que ser coherente. Si usted tiene su duelo, que yo también, señores, yo tengo no el duelo mío, yo tengo el duelo de Azodofade completo. Cada vez que a mí me llega un desaparecido, como un niño autista que se desapareció el domingo, ese caso yo lo hice mío, a mí me duele esa desaparición, autista no verbal. Gracias a Dios hoy fue localizado y la alegría que yo sentí fue enorme. Pero a lo que voy es, viviendo el duelo, usted también tiene que, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Vea las actividades, apoya a la asociación, que la gente te vea a ti, los medios de comunicación, siendo la primera con un afiche, exigiendo justicia. Porque no es lo mismo que yo lleve 100 afiches a una actividad, a que cada pariente se pare ahí ante las cámaras a exigir, a ser un actor clave por su pariente. Es la mejor manera, yo entiendo, de tú honrar a esa persona. Pero es una opinión que es de Evelyn, o sea, no es algo que yo impongo tampoco, no. Bueno, es una opinión. Aquí estamos compartiendo opiniones y, no sé, tu opinión me parece tan buena, válida y legítima como la de cualquier otra persona. Solo faltaría. Estimada Evelyn, como, bueno, tú sabes de comunicación mucho más que yo y ya sabes que aquí en estas plataformas el tiempo vuela. Parece que hace 3 minutos que estamos hablando y llevamos 47. Así que llegamos a esos minutos especiales en los que tienes la oportunidad de lanzar un mensaje de esos que le quedan a la gente grabados a fuego en la mente y en el corazón. Así que adelante, aprovéchalo. El mensaje que yo quiero aprovechar y dar o sea, en este momento es que no pensemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Yo nunca en la vida eh, imaginé que iba a vivir una tragedia como esta. Sin embargo, Dios me ha dado una oportunidad de ayudar a personas que están pasando lo mismo que yo y quiero levantar la voz por mí y por ellos y pedirle a la gente que de verdad, apelando a la sensibilización, hagan suyo este proyecto, acójanlo. En otros países, yo admiro cómo la gente apoya este tipo de proyectos, de organizaciones, gente que no tienen un pariente desaparecido. Y tú ves cómo estas asociaciones, estas instituciones ayudan, porque es que se crean muchas alianzas, mucha gente viene como voluntario, no tienes que tener un pariente desaparecido para tú ser voluntario en Azodofade. Aquí lo que se necesitan son manos que vengan que vengan a trabajar, a aportar, a ayudar, porque lamentablemente nos está arropando la cantidad de casos que hay y a veces no nos da tiempo poder visibilizarlos todos o en las actividades nos quedamos cortos con algunas cosas que necesitamos hasta de afiches, por ejemplo. Quisiéramos tener más para pegar, para visibilizar. Entonces, esto es un llamado de que aunque usted no tenga un desaparecido, únase a la causa, apóyela, investiguela si quiere primero, indague, a ver si siente también esa sensibilidad para venir a Sodofade y unirse a nosotros. Ahí lo tienen, claro, contundente y transparente. O sea, no hay mejor entendedor. Yo, de mi lado, les voy a pedir que por favor, pues, si han quedado sensibilizados con este tema, pues sigan en las redes sociales, en todas las redes sociales a Sodofade.
todas las redes sociales en mi mapa mental entiendo que es Facebook, TikTok, X, Instagram, Facebook, no sé, seguro que me estoy dejando alguna, pero en fin, si está en todas esas ya está bien. Y guárdese ese número de WhatsApp, porque ese WhatsApp es para denunciar desaparecidos, para ofrecerse voluntario, para colaborar, en fin, no está de más y no le ocupa mucho espacio en la agenda. Y también, aprovechando que ahora estamos pidiendo favores, pues si usted considera que este podcast le aporta valor en algo, pues si usted lo ha visto por YouTube, pues suscríbase a mi canal de YouTube. Si usted lo ha visto en Spotify, pues suscríbase a mi Spotify. Yo creo que a mí me ayuda a llegar a más gente, es contenido que creo que le agrega valor y que, honestamente y sin pecar de narcisista, creo que le hace bien a la sociedad. Así que hasta aquí llega este episodio de hoy, Evelyn. Muy, muy, muy agradecido de que hayas accedido a esta invitación y me hayas dedicado esta hora a estar conmigo y con mis seguidores. Y si la experiencia te ha resultado agradable, yo no descarto que pueda haber una segunda parte para hablar de los nuevos logros de Asodofade que están empezando a surgir allá en el horizonte, que yo creo que vienen cosas muy buenas para la asociación. Así que, humildemente, muchísimas gracias a ti y a todos los que se han conectado. Gracias. Nos despedimos con musiquita alegre y esperanzadora. Nos vemos en la próxima.